Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación especial dentro del programa de Seminario de Literatura de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Es un gusto poder compartir con ustedes esta celebración en torno a la lectura y a la escritura. Esto es gracias al apoyo y la colaboración por parte de DAC Citibanamex y por supuesto de todo el equipo maravilloso de la biblioteca. Siéntanse en su casa y pues empecemos este gran encuentro. Voy a presentarles a las dos grandes figuras que tenemos el día de hoy. Principalmente inicio con Denise Martínez, es una autora guanajuatense originaria de Comonfort. Actualmente radica aquí en San Miguel de Allende, donde se inició en la escritura de ficción aquí en la biblioteca. Este lugar dio vida a su obra Mujer nacida bruja, que es una colección de cuentos de ficción histórica. Funge como gerente de la librería en este bello lugar. Además, es mediadora de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura, donde dio inicio a la comunidad lectora Las Hijas de Ixpapa-Locr, y forma parte de la mesa de vocación de mujeres de dicho programa. Ha tomado clases con las autoras Carmen Rioja, Kira Galván y con el autor Eduardo Antonio Parra. Está cursando actualmente la licenciatura en Lengua y Literatura en la Universidad del Valle de México. Y nuestra invitada de este mes y del módulo 8 del seminario es la escritora Ave Barrera. Ella estudió la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara, la maestría en Letras Modernas Portuguesas en la UNAM y realizó el curso de formación de editores de la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de novelas, cuentos, libros infantiles y libros de artista. Ha trabajado como editora, traductora, storyteller, publicista y profesora de la asignatura Taller de Narración de la Universidad Iberoamericana. Actualmente coordina la colección Vindictas de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Sus publicaciones, Puertas demasiado pequeñas, obtuvo el premio Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana. El proyecto 21,000 princesas, realizado en coautoría con Lola Horner, obtuvo el primer lugar en el concurso internacional del libro de artista LIA en el 2015. Y su novela Restauración obtuvo el premio LIP La Brasserie en 2019. Así que recibamos con un fuerte abrazo a Ave Barrera y a Denise Martínez. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este módulo 8 del Seminario de Literatura. Nos da mucho gusto ver a caras ya conocidas, a caras nuevas. Siéntanse bienvenidos, disfruten estos espacios que son para ustedes. Y pues es un gusto estar hoy aquí contigo. Bienvenida, Ave, por aquí a la Biblioteca Pública. Es un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que disfrutes este conversatorio. Muchas gracias, Denise. Ha sido muy, muy placentera el recibimiento aquí a la biblioteca y conocer esta comunidad tan hermosa que están haciendo. De verdad que las felicito mucho por propiciar este espacio y también les felicito mucho a ustedes por pertenecer a él y darle sentido y darle cohesión. Muchas gracias por invitarme a conocerlo y a compartir con ustedes. Pues vamos a entrar de lleno al tema que nos trae esta ocasión. El libro Notas desde el interior de la ballena, el libro de la autora Ave Barrera, que es muy peculiar porque combina la narrativa, la ficción, vemos la vida interior de la autora con la crónica y una poética que a veces es tan dura que te destroza. Este libro nos enfrenta a la complejidad de ser hijos e hijas, un libro que trata en cada línea de darle significado a lo que la autora llama la hijitud, que es una palabra que nos gustó mucho, a las pérdidas mutuas, que nos desvela el lado también de la crianza religiosa, que es un tema del que pocas veces hablamos, y habla de fracturas que van más allá del duelo. No es una novela que esté llena de sentimentalismos, no es de superación personal, no es de tanatología, es el modo en que la autora que tenemos aquí presente se apropió de la palabra escrita.
En este libro, la protagonista regresa a su casa a enfrentarse al problema de que su madre, después de una cirugía, ya no vuelve en sí. Ya no, las ausencias siguen pesando, hay cosas que ya no se pueden salvar porque ya hay esta fractura. Entre notas y saltos al pasado, la autora nos lleva de la mano a los recuerdos, a los momentos dolorosos, pero también hay momentos muy emotivos en toda la narrativa. En este libro, hubo una parte donde estos papás con su hija recién nacida están en el registro civil. Ya pensaron muchos nombres para la pequeña que traen en brazos. Ada, Ángel, Azul. Se deciden por el nombre de Azul. Y de repente dice el papá, no, vamos a ponerle otro nombre. Y entonces hay una frase ahí donde dice, Azul era la hija suya que no se logró. Esta frase por lo regular la usamos cuando hay un aborto espontáneo, es un hijo que no se logró. ¿Cómo fue escribir sobre ser una hija que nació, pero que no se logró? Muchas gracias por describir la novela de una manera tan puntual y tan precisa. Se ve que hay una lectura muy amorosa y te lo agradezco mucho. Y das con una de las interrogantes que yo creo que lo que hace el libro, no llega a ninguna conclusión ni ofrece ninguna respuesta, lo que hace es plantear preguntas, mostrar todos estos cuestionamientos que me atravesaron durante la elaboración del duelo materno, bueno, digamos del cierre o la puesta por escrito de este duelo que ya venía elaborándose desde hace muchos años. Y das con este tema creo que nunca me lo habían preguntado. Me parece una pregunta muy inteligente y muy sensible, porque justo una parte del libro explora esa posibilidad, ¿no? Esa hija que no fue, que no es precisamente el fracaso de un ser, sino desde la mirada de la expectativa. Creo que lo que hace esa frase es señalar la serie de expectativas que se generan del otro lado, del lado de la maternidad, ¿no? Es una manera sutil de señalar todo eso que se esperaba de esa hija y que no fue y que no pudo ser porque la hija se convierte en otra cosa distinta a lo que se esperaba. Y es una manera sutil, quizá un poco maliciosa de mi parte, de parte de la narradora, de señalar esa expectativa del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Tú esperas de mí, nuestros padres esperan de nosotros a un ser, a un individuo que quizá tiene hasta otro nombre, ¿no? O alguien tan distinto que puede tener incluso otro nombre. Es hasta cierto punto real, porque a mi mamá le gustaba mucho el nombre de Azul y hasta en ciertos momentos me seguía idealizando como Azul, ¿no? O sea, me seguía llamando como tú eres azul, tú eres mi Azul, o esa Azul que estaba ahí, y soltaba de repente hay algunas expresiones como de que no terminaba de olvidar a esa niña, pero no era una niña real, era la niña que ella había idealizado, ¿no? De acuerdo con sus expectativas, de acuerdo con lo que ella esperaba, y que no se cumplió porque lo que sucedió fue otra cosa, lo que sucedió fue la realidad, y cuando nos convertimos en individuos y nos convertimos en personas, pues nos salimos por completo de las expectativas de los otros. Es muy pesado para algunos lidiar con la expectativa que pesa o que sigue pesando sobre nuestra espalda, porque es como si quisiéramos seguir encajando en ese modelo y no lograr, y es algo que nos arrastramos a lo largo de años y nos podemos llevar a la tumba, esa insatisfacción de no ser suficiente, y a lo mejor somos una persona feliz, genial, completamente satisfecha, completamente realizada, pero como no encajamos en ese otro modelo, nos seguimos arrastrando esa pequeña insatisfacción. Y yo creo que vale mucho la pena cuestionarla y decir, no, pero yo estoy feliz y estoy completa y yo me acepto, ¿no? Quizá nuestros padres nos pueden llegar a aceptar como la persona que somos o no. Quizá pueda ser que no nos aceptan y está bien.
mientras nosotras seamos capaces de aceptar la persona que somos y estar contentas, ¿no? Con esa versión y con esa otra identidad que nos da nuestro verdadero nombre, que lo vamos construyendo. Y ahí está lo bonito de la literatura, de leer autoras, porque nos hablan a nosotras, nos cuentan de nuestras propias experiencias mediante su escritura. Entonces, agradecemos cuando los autores, las autoras abren su corazón de esta manera y nos dan historias tan emotivas que nos llegan al corazón. Fíjate que también en la lectura del libro pudimos ver sobre un conflicto que hay. Mara, la madre de la protagonista, es descrita como una mujer médica, una mujer inteligente, una mujer que rompe los estereotipos del momento porque logra salir adelante. Pero entonces entra un conflicto, que dijo Rosario Castellanos, una autora mexicana muy conocida, que hay un conflicto impuesto por la sociedad, donde una mujer profesionista no puede ser una mujer del hogar. O renuncias a uno o eres el otro. Y entonces tú abordas este tema de una manera que nos planteas el problema como algo muy actual. ¿Cómo fue escribir sobre este conflicto que a pesar de los años aún continúa? Yo creo que para mí escribir sobre este tema fue un poco un autorregaño, un poquito, porque o darme cuenta, caer en la cuenta de que tenía una mirada soberbia, una mirada equivocada, como jovencita o como chamaquita, emberrinchada también con mis propias expectativas de cómo podría ser mi madre, ¿no? Y en ese berrinche por el que atraviesa la protagonista de las notas, que es una mujer que parte de un enojo y de un berrinche y que tiene que ir hacia otro lugar, que tiene que transformarlo y madurar hacia otro, llegar a otro panorama, ¿no? Personal. Pero dentro de ese berrinche, vamos a llamarla protagonista. Denme chance. Esta protagonista, esta narradora, estaba muy emberrinchada con lo que ella esperaba. También, así como su madre tenía una serie de expectativas sobre ella también tenía una serie de expectativas sobre su madre y una serie de miedos donde veía, bueno, mi madre ya salió del rancho, ya viajó del rancho a la ciudad, logró sacar una carrera de medicina y de repente renuncia a todo por la hija y por llevar el hogar, ¿no? Por ser esa mujer apegada a un modelo tradicional. Y durante mucho tiempo me sentí enojada, ¿no? Me sentí enojada y me sentí culpable. También un poco culpable de mi madre dejó la medicina por mí, ¿cuántas vidas pudo haber salvado si no hubiera dejado la medicina por mí? Hasta que llegué al momento, gracias a la escritura, de ¿y quién rayos soy yo? ¿Qué importancia puedo llegar a tener yo para las decisiones de mi madre, ¿no? Me estoy dando demasiada importancia y quizá no soy yo, no lo hizo por mí, lo hizo por ella y porque estaba buscando su felicidad y esa fue la manera de encontrar su felicidad. Y si es la manera, o sea, dejar la medicina y dejar una carrera profesional, renunciar a ella y seguir un modelo más tradicional y más hogareño, si para ella era su forma de buscar la felicidad, era perfectamente legítimo, ¿no? Y en el proceso de escritura de la novela me fui dando cuenta de esa soberbia que había en ese enojo y que tenía, o sea, si yo quería ser comprendida, ¿no? En mi búsqueda personal, también tenía que corresponder con esa comprensión de que detrás de la figura mitificadísima que yo tenía de mi madre, y que es lo que nos sucede a todas, ¿no? Que tenemos esta idea de la figura materna como un mito, como una diosa, como algo intangible, detrás de ella había un ser humano con sus propias decisiones, con sus necesidades, sus deseos, con su manera legítima y auténtica de ver la vida, única y exclusiva de ella y que no tenía por qué venir a demostrarme nada a mí, por supuesto. Y fue una especie de ejercicio de humildad y de búsqueda de esa correspondencia y de esa empatía. En el caso de las madres y de las hijas, como se menciona en la novela,
encontrar la empatía y de vernos de tú a tú es muy difícil, muy complicado por esta especie de mitificación que se hace de la figura materna, pero el ejercicio fue muy bueno de voltear y verla y decir, es una persona real. Y como parte de la búsqueda de una persona verdadera, real, auténtica, de la felicidad, pues era completamente genuino que ella decidiera lo que se le antojara, ¿no? Entonces fue parte de ese respeto mutuo que se tejió entre nosotras, decir, bueno que lo hizo, qué bueno que fue feliz, y si encontró esa satisfacción en sus decisiones, pues vivirla y abrazarla y aceptarla, ¿no? Y sí, fíjate, este punto que tocas ahorita es algo muy importante porque creo que yo con estos temas del empoderamiento femenino llegamos a despreciar a quien decide formar una familia tradicional, ser mamá y decir, no, es que tú puedes hacer más, pero al escribir el libro nos muestras que pues nuestra mamá, estas mujeres en nuestra vida tomaron sus decisiones y son decisiones que uno debe de respetar. Entonces, qué bonito es esa parte porque nos hace ver que no todo es malo, ¿verdad? Sí, solemos leer la realidad desde el lugar en el que estamos, ¿no? Leemos así como nuestras mamás y nuestros papás que pertenecen a otra generación leen nuestra circunstancia desde su lugar, y no siempre logramos tejer un entendimiento. También nosotras las leemos a ellas y llegamos incluso a juzgarlas desde un lugar distinto, y eso pues está hasta cierto punto equivocado porque ellas tomaron esas decisiones desde su propio lugar, y lo que nos toca hacer es desplazarnos de este lugar de empoderamiento o de conocimiento o desde esta generación donde ya tenemos acceso a otras libertades, y desplazarnos a un entendimiento de desde dónde están tomando ellas estas decisiones, desde dónde viven, desde dónde hablan, desde dónde aman también, ¿no? Y hay mucha necesidad, no tanto de empoderarnos más o de ser más libres o de ser, hay necesidad de entendernos mejor, de establecer vínculos de más afecto y de más comprensión, ¿no? entre las dos generaciones. Y justo hemos visto a lo largo del tiempo cómo es que hay muchas autoras que están escribiendo sobre eso, sobre las relaciones en la familia, sobre lo que significa ser mujer en estos tiempos, el cómo antes se veía, ¿no?, ser mujer. Y últimamente en las novedades que tenemos de literatura, estos temas están bien presentes. ¿Crees tú, Abe, que las mujeres, en general también los autores, pero las autoras están apropiándose de la escritura para poder resolver todos estos conflictos personales, pero también que vemos a nuestro alrededor? No lo sé. Yo creo que tú tienes una mirada privilegiada como librera de tener acceso a a este panorama amplio donde diferentes escritoras están teniendo un poco más de visibilidad. No sé si esta visibilidad, esta exposición o que se empieza a publicar más escritoras, que ya no solo se publica a autores hombres, porque antes nada más, las autoras eran excepción, y ahora vemos mucho más, son más visibles las propuestas de escritoras mujeres, y es verdad que las escritoras mujeres estamos abordando los temas que nos atañen de manera más cercana a nuestra identidad como mujeres. Lo que no sé es si estamos resolviendo el crucigrama. Como colectivo estoy segura de que sí, porque lo estamos resolviendo en el momento en el que lo abordamos, lo escribimos, lo ponemos sobre la mesa, lo estamos trabajando. Es una materia viva con la que estamos todas ahí con las manitas metidas elaborando y trabajando. Pero creo que la manera de verlo muy racionalista, de decir estamos encontrando respuestas, está del otro lado, del lado de los señores que buscaban respuestas y que afirmaban, ¿no? Decían afirmaciones de esto es lo que sí y esto es lo que no. Creo que las mujeres hemos encontrado maneras de tejer estos procesos, de encaminar estos procesos y dejarlos no como una conclusión, sino como puertas que se abren a la posibilidad de seguir trabajando.
Entonces, más que tener respuestas o resultados o decir así son las cosas y determinar lo que sí y lo que no, lo que tenemos es la apertura a rutas, a caminos, a búsquedas y a búsquedas muy diversas, que esa también es otra de las grandes aportaciones que me parece que las voces de las mujeres que escriben han hecho a la manera en la que se entiende la literatura, que antes en la literatura tú leías a un Carlos Fuentes, a un Octavio Paz y a un Gabriel García Márquez y tenías 3 estilos y tenías a 2000 escritores que escribían como Carlos Fuentes, como García Márquez y así seguían como modelos muy paradigmáticos. Y cuando lees a Samantha Schweblin y a Jasmina Barrera y a Fernanda Ampuero y a Selva Almada y a Fernanda Melchor, no encuentras una línea de parecido entre una y otra. Dices, es que no tiene nada que ver esta escritora con esta otra. No se parecen en nada, no siguen una línea, no siguen una corriente, no hay un crack, no hay un boom, no hay un tal. Lo que yo he aprendido al ver el fenómeno de las escritoras, de las mujeres que escriben, es que lo que nos gusta mucho a las mujeres es abrir esta diversidad, expandirla, abrir, expandir, tener una mirada oblicua, una mirada que abre el horizonte y que no se limita a trazar un camino canónico de lo que está bien y lo que está mal, sino que se abre a todas las posibilidades. Y eso es maravilloso, porque no lo habíamos tenido antes de esta manera mediática, porque teníamos el otro modelo, ¿no? El modelo de escritura de los señores que nos decían que sí, que no. Y todos seguían ahí como borreguitos ese modelo. Ahora ya no tenemos que atenernos a esos modelos, podemos elegir cualquier modelo, expandirlo, romperlo, cambiarlo, transmutarlo y seguir buscando. Entonces yo creo que lo que han hecho muy bien, lo que hemos hecho muy bien las escritoras, es abrir esas posibilidades de búsqueda y expandirlas, y entre esas posibilidades hay unas cosas muy impresionantes, ¿no? de hallazgos geniales, absolutamente geniales. Y justo en abrir el camino a estos temas que antes no eran tan tocados, como decías tú hace ratito, desmitificar la figura materna, ver a nuestras madres como seres humanos, quién eran antes de nosotros. Todas estas interrogantes se plantean a lo largo de la narrativa. Nos invitan a ver a nuestra madre más allá, incluso también en una parte a nuestro padre, quién era antes de nosotros. ¿Crees que estemos ahora abordando estos temas desde una manera diferente? Es decir, no desde el enojo, sino llegar a esta comprensión, sí expresar nuestros sentimientos, pero llegar a este punto de comprensión. Pues cuesta mucho trabajo, pero ojalá que sí. Ojalá que sí. Es toda una labor llegar a ese punto, llegar al punto en el que lo que importan son los afectos y la ternura, los vínculos, las emociones. El momento en el que nuestras diferencias con el otro, no sé, nuestro vecino al que odiamos porque pone puro reggaetón todo el día y nos harta, y que tenemos una diferencia tan ruda con esa otra persona, que podemos mediar, podemos ver en el vecino enfadoso, latoso, a una verdadera persona, ¿no? Y decir, bueno, pues es un ser humano, tiene derechos, y tratar de respetarnos y tratar de dar lugar más al diálogo y a la empatía que a la razón, ¿no? Es que yo tengo la razón y yo tengo que hacer valer esa razón. Creo que sí se empiezan a encontrar esas otras respuestas dentro del mundo afectivo. Ayer, por ejemplo, escuchaba un video muy breve de Silvia Federici, donde hablaba de una noción que para mí me resulta muy novedosa, que es la noción del despoder. Ella habla de que todo el ejercicio, cuando hablamos de género, cuando hablamos por ejemplo, de violencia de género o de desigualdad entre hombres y mujeres, en realidad, incluso cuando hablamos de religión, ¿no? Porque la religión también es muy patriarcal, en realidad de lo que estamos hablando es de cómo se ejerce el poder. Y el poder lo que hace es controlar y dominar a las personas, y quien tiene el poder se siente bien porque está controlando al otro.
Y entonces Silvia Federici lo que hace es hablar del despoder, ¿no? Y esta noción de mucho más modesta, mucho más, o sea, como dar un paso hacia atrás y decir, no necesito controlar, no necesito dominar a los otros, puedo soltar esa necesidad de control y puedo establecer vínculos de correspondencia más amables, más amorosos. Yo creo que es esencial empezar por la familia, por los vínculos familiares y poner de manifiesto, por ejemplo, entre las familias o en los vínculos familiares, que el afecto es lo primordial, ¿no? Poner en el centro el amor, poner en el centro que más allá de las expectativas o más allá de lo que se espera de nosotros o del papel que tenemos o no que cumplir, más allá de todo eso está el vínculo que nos hace ser familia, ¿no? Que estamos juntos y que podemos amarnos, podemos amarnos y podemos aceptarnos, aunque no nos llevemos bien, aunque no nos entendamos, aunque lo que yo espero de ti no corresponda con lo que obtengo o viceversa, ¿no? O sea, no soy la hija que tú quieres, no soy la mamá, el papá que yo esperaba, no recibo tanto amor como yo esperaba, pero podemos transformar eso y podemos poner el amor en el centro y a partir de ahí tejer el resto de los vínculos en torno a nuestra sociedad. Yo creo que es esencial. Fíjate, ahorita que tocas este tema de las relaciones de poder, la religión es un tema que se toca a lo largo de la narrativa. El dejar una secta, una organización religiosa que usa el miedo como forma de control. Van a ir descubriendo a lo largo de su lectura, cuando lean el libro, cómo saltan ahí cositas, banderas rojas dentro de las religiones. Y dentro de los testigos de Jehová se dice que no hay amistades verdaderas fuera del mundo, que te van a ahorita dar la bienvenida y después te van a dar la espalda. Pero a lo largo del libro pones notas de autoras y en los agradecimientos hablas sobre Lola Horner, Socorro Venegas, tu editora Nayeli García, que es un amor de persona, y podemos ver la sororidad en acción, esta sororidad, esta amistad que existe. ¿En qué punto te diste cuenta, Ave, que todo lo que te dijeron sobre afuera no hay amigas de verdad, esto no era real? Eso yo creo que es uno de los regalos más grandes del feminismo a mi vida. Darnos cuenta, es que el patriarcado nos vende la mentira de que dos mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y de que las mujeres no nos entendemos bien y que no nos llevamos bien y que son chismosas, que son no sé qué. Todos esos son inventos y creaciones del patriarcado para confrontarnos y separarnos, ¿no? Y nos ponen por separado y nos hacen creer que entre mujeres no podemos entendernos porque hay competencia. ¿Competencia por qué? ¿No? ¿Competencia por los hombres? ¿En serio? O sea, nos hacen creer que competimos por ellos, ¿de verdad? Y cuando nos damos cuenta de que no tenemos punto para competir, que yo no tengo por qué tener un cuerpo más o menos estético para tener una pareja más o menos más codiciada o codiciada que otra mujer a un lado de mí, no estamos compitiendo por nada. Entonces nos damos cuenta que lo que nos toca es el papel que la naturaleza nos dio desde que empezamos a evolucionar como comunidad, ¿no? Que es establecer vínculos de colaboración, de correspondencia sororas para la crianza, para la creatividad, para el sostén de la vida, que es lo que hemos aprendido las mujeres a hacer desde que somos mujeres, ¿no? Aprender a sostener la vida, que es lo que nuestras caderas hacen desde que el gen se puso ahí para sostener una vida humana. Entonces sabemos sostener la vida y sabemos sostenerla en red entre nosotras. El engaño del patriarcado es otra cosa, pero nosotras lo que sabemos hacer como mujeres es crear redes para sostener la vida, tejer canastas para recoger el alimento, tejer redes para recoger peces, tejer ropa para cubrirnos y abrigarnos, ¿no? Eso es lo que sabemos hacer las mujeres y ese ha sido el más grande regalo que he recibido de estas amigas que me han dicho, no, espera, no estás sola. Te hicieron creer que estabas sola, te hicieron creer que la escritura era renunciar a todo y no, resulta que podemos
que ellas están ahí, que ellas me acompañan y que tejer esas redes también representa ser felices, ¿no? Porque al vivir, somos gregarios, los seres humanos somos seres gregarios y al crear esos vínculos genera endorfinas, genera dopamina, felicidad. Tomar el chocolatito con la amiga le da sentido a la vida y nos cambia por completo el canal y es hermoso y es muy bello. Ha sido yo creo que el regalo más grande que he recibido. Sí, concuerdo contigo muchísimo. Y estas notas que a veces salen aquí en el libro, dices tú, estas mujeres que nos abrazan, que tejen nuestras redes, que nos sostienen, ¿cómo te sostuvieron a ti autoras como María Negroni, Brenda Ríos, María Maluzardi, Annie Ernaux, todas estas autoras tienen un papel importante a lo largo del libro? ¿Cómo te abrazaron ellas? Fue un abrazo muy rudo, fue un abrazo un poco difícil, porque muchas de esas escritoras que me acompañaron a lo largo de la escritura de las notas, pues no fue tanto un abrazo como un golpe de realidad, a ver, espérate, ¿no? Fue un abrazo un poquito rudo, fue entre abrazo y golpe de realidad, ¿no? Ir viendo, y no fue un golpe de realidad frontal, era leer a Vivian Gornick y darme cuenta de lo que estaba experimentando Vivian Gornick en su relación con su madre y verme reflejada en la historia que ella estaba escribiendo y utilizar ese espejo. Era como si Vivian me prestara su espejo, el espejo de su experiencia que con tanto valor y talento puso por escrito y me lo presta para que yo me refleje y diga, ah, caray, también yo, ah, caray, soy yo. Y es la magia de la literatura, la magia de la escritura, que al generar este espejo, al pulir este espejo, nos permite reflejarnos no solo nosotros, sino la experiencia humana. Y la experiencia humana es muy amplia. Entonces, al leer a Annie Ernaux y su experiencia, entonces proyectaba la mía y me daba cuenta de cosas que no podía seguir ocultando, que no podía seguir en negación. Y fue, sí, un abrazo, saber que no estaba sola, pero también fue un golpe de realidad, saber que tenía que confrontar con mi propio proceso ese duelo y esa confrontación, ese cuestionamiento y hacerle frente. Entonces no fue tan bonito ni tan tierno como suena. Bueno, pues algo así me hiciste también con tu libro. Un golpe de realidad para quienes crecimos en un entorno religioso, que salimos de, llámese la religión que sea, sí es un golpe ver todo lo que implica crecer en una religión. Cuando tú lo pones por escrito y nos hablas, yo salí de esta religión, yo ahora estoy haciendo esto, bueno, la protagonista está haciendo esto de su vida. ¿En algún momento pensaste, esto va a llegar a quienes dejaron esas cadenas religiosas y les voy a decir, hey, aquí estoy, yo salí, ustedes también pueden y no están solos? No lo había pensado tanto, no lo tenía como visualizado. Sí me daba un poco de miedo saber cómo se iba a leer si alguien de adentro leía esta novela y se sentía confrontado, ¿no? Se sentía, en ningún momento quise ridiculizar o juzgar a las personas que pertenecen a esta religión, porque hay personas que están bien ahí, ¿no? Que es parte de su proceso y es bien necesario entender que cada persona vive un proceso distinto y si en el momento del proceso en el que está esa persona necesita ese aliciente de la religión y necesita pertenecer a esa comunidad o esa serie de dogmas en su vida, es muy respetable y yo no tengo ningún derecho de decir estás mal o estás equivocado, ¿no? Para mí ya no se corresponde con mi sistema de valores, me tuve que salir porque ya no se correspondía y me parece también que podemos decir, puedo hablar del daño o de los efectos que tuvo sobre mí haber pertenecido a ese grupo tan coercitivo o a ese sistema de valores que a mí ya no me pertenece y no me corresponde. Pero no podía juzgar a los que sí. Entonces sentía un poco de temor o de miedo o de no quiero hacer sentir mal
a las personas que pertenecen y que fueran a leer. Ojalá que no lo lean. Ojalá no les vayan a decir nada, que no lo vayan a leer. Y ese era como mi temor, ¿no? Eso sí lo sentía. Pero por otra parte está la idea de la desobediencia que atraviesa todo el libro, que me parece que se corresponde con esto y que quería dejar muy puesta de manifiesto, y eso me pareció como muy sabroso, porque es parte como de mi postulado y de lo que yo quería exponer, ¿no? Que se vale ser desobedientes, porque durante nuestra infancia nos hicieron ser tan obedientes y tan apegadas a una serie de dogmas que ahora nos suenan absurdos, ¿no? Que si la falda tiene que ir acá, que si el peinado no sé cómo, que si... Entonces hay tantas normas que cuando llegamos, cuando estamos fuera y nos sentimos fuera, decimos, la desobediencia es un valor, es un tesoro en nuestra vida, ¿no? Sí. Para muchos la desobediencia puede ser... No, me imagino para un monje zen, perder este sentido de la disciplina puede llegar a ser contravenir todo lo que he aprendido, pero para mí romper la disciplina es encontrar una libertad que nunca había tenido y llegar a conquistar, ¿no? Conquistar esa libertad y conquistar mi cuerpo, partes de mi cuerpo, de mi manera de pensar, de mi manera de cuestionar, que no se nos permite cuestionar, ¿no? Tenemos que labrarnos esa capacidad de cuestionamiento y de manera tardía, porque pues, normalmente el cuestionamiento hay que enseñárselo a los niños desde que empiezan a hablar. Pero todo eso lo hemos tenido que adquirir. Entonces para mí fue muy gozoso encontrar esa parte de la desobediencia y cifrarla un poco a partir de la alegoría del mito de Jonás, que es lo que le da título a la novela, ¿no? Y decir, bueno, esta mujer que emula la figura del profeta, que recibe el llamado, el profeta Jonás recibe el llamado de ser predicador en Nínive, y desobedece al llamado. Primero ahí está la desobediencia, ¿no? Jonás es el profeta desobediente. Desobedece al llamado y se va a disfrutar de la vida, se consigue una calabaza vinatera, se va por acá, y entonces llega Dios y le dice, ¿qué pasó? Y huye, ¿no? Lo que hace Jonás es huir. La protagonista de la novela también huye de casa, se va lo más lejos que puede con tal de no estar cerca de esa coerción familiar. Y en esa huida, que Jonás ya sabemos que se va, atraviesa el mar y cuando está en el mar llega una tormenta, los marinos que están en el barco dicen, tú tienes la culpa de que Dios nos haya mandado esta tormenta, y le hacen así, este pescado no sirve, lo retiraremos al mar, y lo arrojan por la borda y lo devora la ballena. Las ballenas ya sabemos que no comen seres humanos, ¿verdad? Pero vamos a darle crédito al cuento de hadas y a leer el pasaje como cuento, y vamos a decir que la ballena se devora a Jonás, emulando el pasaje de la narradora, pues a la narradora también la devora la ballena del duelo, ¿no? Llega toda esta oscuridad que la cubre, y este sentido de estar dentro de una oscuridad muy densa, del dolor, de no entender ni siquiera entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entiendes la ausencia cuando una persona amada fallece, entiendes la ausencia, entiendes que la vida sigue, y te dicen que el tiempo cura las heridas, pero no es verdad, ¿no? Porque el proceso de duelo es mucho más complejo y es cíclico. Entonces, uno pone así como que la herida debajo del tapete, el polvito debajo del tapete, y trata de seguir con la vida porque no hay manera de no hacerlo. Y esta protagonista sigue con la vida, pero dentro de la panza de la ballena, con todo este sentido de deuda, arrastrando toda esta insatisfacción personal, y bueno, obviamente se convierte en escritora, porque es lo que pasa, se convierte en escritora, a donde quiero llevar la metáfora de Jonás con la desobediencia, es que en el caso de Jonás, desde el interior de la ballena, le reza a Dios y le dice, ¡ay Dios, perdóname, no quise hacerlo, ya me arrepiento, voy a regresar a Nínive y te voy a obedecer y ya voy a ser un buen profeta! Y eso es lo que pasa con Jonás, ¿no? La ballena lo vomita en la playa y él se va a Nínive a predicar y final feliz. Y en el caso de la narradora de esta novela, no.
está muy enojada con ese Dios patriarcal, violento, que mata niños y arroja fuego y azufre, está muy, muy enojada y no tiene por qué arrepentirse y no tiene por qué quedar bien con ese Dios enfadoso y horroroso y le pinta dedo. Le dice, mira, no, fíjate que no, me voy con la ballena hasta donde llegue. Y yo prefiero irme con todo y ballena hasta el fondo del abismo y a ver qué pasa, ¿no? Y es una especie de confrontación, no de una divinidad, no estamos aquí cuestionando la divinidad porque la divinidad es otra cosa. Ese sistema que nos ha hostilizado como mujeres, que nos oprime, que nos impide ser lo que somos. A eso es a lo que la protagonista desafía, se niega al arrepentimiento y lo que pasa es que se va. Es como que toca fondo y pasa del otro lado del abismo. Y del otro lado del abismo lo que encuentra es a sí misma. Encuentra que hay una voz auténtica y que la desobediencia es algo válido, porque nos permite encontrarnos a nosotras mismas, nuestra voz genuina, lo que realmente queremos hacer con nuestra vida más allá de las expectativas que se ponen sobre nosotras. Esa vocecita sutil que nos dice, escribe, dedícate a la pintura, sé libre, deja ese hombre horroroso que te está limitando y vete y viaja y haz y cumple con tus sueños. Esa vocecita es la que nos rescata y la que nos arrulla y a final de cuentas cuida de nosotros y se convierte en esa madre que nos arropa y que nos recibe y nos protege. Pues Notas desde el interior de la ballena es un libro que, como dice Ave, nos enfrenta, nos pone nuestros problemas aquí adelante, nos hace autoanalizarnos, aunque a veces no son bonitos, aunque a veces no es lo que queremos escuchar o ver. Es un libro que definitivamente tenemos que leer para llegar a esta comprensión de la hijitud y de la maternidad. Ave, te agradecemos este conversatorio y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas con el público. Seguramente tienen muchas preguntas, anímense, tenemos a la autora aquí, hay que aprovecharla lo más que podamos. Sí siento que progresivamente llegué a una postura de construcción consciente, de intención de en qué quiero convertir este material vivo y a partir de ahí empezar a elaborar, ¿no? Eso sí hubo una toma de conciencia. Primero, como se narra en la novela, fue pura catarsis y fueron pilas y pilas de hojas así, de puras notas. Y después fue un segundo momento donde trataba de darle sentido a eso ya para crear algo más ficcional, ¿no? Proponer una novela, ¿no? Uh-huh. Una novela donde ya no importa, y yo creo que ahí está la clave, el momento en el que ya no importa si lo que la memoria o lo que estoy narrando de mis recuerdos es mío o no es mío, o es verdad o no es verdad. Ya no tiene importancia. Lo que importa es de qué manera lo que está cifrado en este libro puede interpelar a quien lee. El momento en el que importa la persona que está del otro lado, el lector hipotético, de qué manera puede recibir, de qué manera puede pensar conmigo, pensar con este libro. Y el momento en el que el otro importa más que yo es el momento en el que construir importa más que recordar, creo. Wow, gracias infinitas por eso. Muchas gracias, Carla. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ay, por favor. Bueno, buenas tardes. Esta es una pregunta rara, yo creo, pero bueno, fue lo que me detonó tu libro también. ¿Qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con la relación con el papá? Él ya leyó el libro. O sea, ¿qué pasa con este personaje que se queda un poco en un limbo extraño y que, bueno, no, esa es una curiosidad. Es casi es una pregunta rara porque es casi personal, pero sí me quedó esa pregunta al final, ¿no? Y la relación con el papá, ¿dónde queda? ¿Qué pasa con su vida? No solo es una pregunta rara, es una pregunta difícil. Bueno, tu pregunta es dos preguntas. ¿Qué pasa con el papá y qué pasa con mi papá? Les puedo decir qué pasa con el papá. En la novela, el papá tenía la capacidad,
la potencia narrativa la tenía en potencia en términos narrativos, en términos técnicos de escritura, podía acaparar la novela, podía llevarse todos los reflectores. Es un personaje muy complejo, tiene muchos matices porque de hecho de él viene el dominio religioso, ¿no? Él es quien ejerce, quien tiene el sartén por el mango. Él es quien está detrás de todo, ¿no? Es quien rige de alguna manera las decisiones de la mamá, quien hace que la hija salga de... Bueno, determina muchas cosas, pero no está demasiado en escena, en el escenario, porque a final de cuentas una decisión personal, técnica como autora fue: esta novela se trata acerca de mi madre y se trata acerca de mi vínculo con mi madre. Y si le doy chance a este señor, se come la novela. Entonces, en términos técnicos, decidí restarle protagonismo. De hecho, el personaje del papá está un poco ficcionado, no se apega por completo al rango del personaje real, ¿no? de carne y hueso. Tiene algunos matices más ficcionados que obedecen, que responden a las necesidades de la novela, ¿no? Ahí cuando hablábamos de construir, ya no importa tanto al papá de carne y hueso, importa lo que la novela necesita, y lo que necesitaba era difuminar, ¿no? Quitar del escenario, hacerlo a un ladito. A ver, espérate, ahorita. Luego escribimos la novela del papá. Pero si nos pasamos al papá de carne y hueso, es harina de otro costal y es más complicado. Por supuesto que cuando uno escribe una novela autobiográfica o un texto autobiográfico, lo más decente que uno puede hacer y lo ético es compartir ese texto con las personas que están implicadas y decir, bueno, mira, yo escribí este texto, dime si estás de acuerdo, si lo puedo publicar, o si hay algún desacuerdo, si necesitamos que le cambiemos el nombre o algo para no violentar, ¿no? esa privacidad y por respeto, ¿no? Entonces, un primer manuscrito de este libro lo compartí con mi papá, un primer borrador ya como libro. Creo que hubo un poco de malentendido porque él no estaba completamente seguro de que el libro iba a ser publicado, pero se lo compartí. Y yo me aproveché de ese malentendido y dije, ya se lo compartí, ya lo hablamos, ya lo sabe, ya, ¿no? Pasó, ya cumplí con ese requisito. Pero, además le había cambiado ciertas cositas que no quería que mi papá leyera, 2 líneas chiquitas. Hice trampa. Pero mi papá es una persona muy comprometida y es muy amoroso, y creo que lo que hemos aprendido juntos es a poner el amor en el centro, justo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y ha sido todo un proceso para él, porque primero fue una confrontación cuando supo que la novela se iba a publicar. Bueno, lo primero que me dijo todavía antes, cuando no sabía que se iba a publicar, me dijo, ya es hora de que le des vuelta a esa página, qué bueno que ya lo escribiste, olvídate del asunto. No sabía lo que se esperaba. Me dijo, qué bueno que ya lo escribiste, vámonos, ya cambia de página, supéralo. Básicamente fue, yo ya lo superé, supéralo tú. Le dije, bueno, soy escritora, es la manera en la que yo elaboro las cosas, por medio de la escritura, ¿no? Y lo entendió. Pero cuando vio el libro publicado y cuando vio esos detallitos que me había borrado, porque lo leyó y lo volvió a leer, yo no esperaba que lo volviera a leer, pero lo volvió a leer otra vez, me dijo, ya lo leí 15 veces. Muy amoroso también de su parte, que dedique todo ese tiempo y esa atención a verme, y eso lo valoro mucho, pero fue muy difícil para él. El proceso de entender que se había convertido en un libro y que iba a ser publicado y que iba a ser leído por otras personas, fue muy difícil para él asimilarlo, entenderlo, y al principio se enojó mucho, al principio me cuestionó, me dijo, pero no entiendo cuál es la necesidad tuya de mostrar esto. Cuando uno se avergüenza de sus pecados, uno los oculta. Y yo no entiendo cuál es la necesidad de que te andes exhibiendo, ¿no? De que andes mostrando cosas, tus intimidades con otras personas. Y le dije que lo entendía, que le avergonzara, ¿no? Que otras personas fueran a leer un proceso tan íntimo, pero que era importante mostrar esa intimidad para que
todos sepamos que compartimos esas emociones, ¿no? Que no estamos solas, que no somos las únicas que sentimos toda esta gama de defectos, de berrinches, de corajes, de procesos, y que era importante ponerlo sobre el papel y compartirlo sobre todo con otras lectoras, ¿no? Mostrarlo. Y yo creo que conforme ha pasado el tiempo lo ha comprendido, o se le ha ido pasando el berrinche también, pero sí ha sido muy, muy sanador la publicación de la novela, porque como que ya pasamos esa crisis, y una vez pasada la crisis, estamos en otro lugar, estamos en un lugar distinto como padre y como hija, y podemos dialogar de una manera más abierta. Eso es lo que te puedo compartir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Armida, por favor. Ave, qué gusto saludarte, qué bueno que estés aquí. Gracias, en la Armida. biblioteca en San Miguel. Y bueno, volverte a leer, yo te leí en Restauración y ahora Notas desde el interior de la ballena ha sido realmente muy, muy gratificante. Lo leímos también en un círculo de lectura y estamos todos y todas las lectoras fascinadas. Pero bueno, Ave, tú también eres editora. Y entonces mi pregunta va encaminada más bien a la cuestión editorial. Notas está llena de notas, son diversas notas, las que comentaba Denise, son las citas de autoras que te dieron bofetadas y nos dieron bofetadas a nosotras las lectoras, pero también hay una serie de notas que tú incluso catalogas y clasificas con numeración arábiga, y que además nos hablas en esas notas de por qué lo estás escribiendo o cuándo comenzaste a escribir, y este proceso de escritura de notas desde el interior de la ballena. Entonces, como editora, yo tengo curiosidad en saber cómo decidiste unificarlas, exponerlas, compartirlas, regarlas en toda la novela. ¿Fue una decisión tuya nada más como editora o tuvo que ver Socorro o tuvo que ver tu editora? ¿Cómo decidieron hacer ese rompecabezas? Yo creo, gracias Armida por la pregunta. Yo creo que eso forma parte de la intención de construcción del texto, o sea, del otro lado de la construcción del texto. Primero, ya con todas esas páginas y páginas escritas, me di cuenta de que algunas de esas páginas eran recuerdos, otras eran reflexiones, otras eran correspondencia con esas otras escritoras, y mi cerebro tiende mucho a clasificar, me encanta clasificar. Cuando tengo un rompecabezas o un Lego sobre la mesa, lo primero que hago es hacer colores, formas y hacer clasificaciones. Es algo natural en mí, lo disfruto muchísimo, soy una clasificadora nata. Y cuando tenía todo este desorden de notas, lo que hice, mi lugar seguro fue la clasificación. Y en la clasificación encontré que había este tono más de ensayístico, más de explicación, más de búsqueda o de reflexión, y había el tono de la memoria, y dentro del tono de la memoria había varias temporalidades. Estaba la joven berrinchuda enojadísima, la veinteañera que se va de su casa y está muy emberrinchada y enojada con todos y con todo. Estaba la cuarentañera que no terminaba, la mujer ya madura, ya cercana a los 40, que no terminaba de cerrar el duelo, y estaba la infancia, ¿no? Estas como diapositivas de infancia, estos momentos luminosos que también hablan mucho de la relación madre-hija, pero que son como recuerdos bonitos, porque la infancia siempre nos lleva a un lugar bonito, casi siempre, ¿no? Entonces, también en mi afán de clasificar dije, bueno, hay 3 temporalidades muy marcadas y están estas notas, y luego están los momentos. Está el momento del regreso a casa, está el momento del duelo, del funeral y de todo, y está el momento del después, ¿no? Después, ¿a dónde se llega después de completar el duelo? ¿Cómo se completa un duelo? Entonces, en esta mapa de configuraciones muy esquemático de clasificar esto y esto y esto y esto y esto, me encontré con una clave, que eso a mí siempre me funciona mucho, una clave conceptual. Una clave conceptual, por ejemplo, en Restauración, la clave conceptual es un hexagrama de Li Ching, que es el hexagrama de la restauración. Para quien conoce Li Ching sabe que hay 64 hexagramas y uno de ellos es el de la restauración. Y yo estaba escribiendo sobre el proceso de restauración, entonces
esa clave conceptual me permitió organizar los textos en esas 6 líneas, en esas 6 tiradas del hexagrama del I Ching, ¿no? En este caso, la clave conceptual era la fecha de la muerte de mi madre. Y eso pocos lo saben, es una clave conceptual que está cifrada dentro del libro. Mi madre falleció el 15 de junio, el libro tiene 15 notas numeradas y tiene 6 capítulos. Entonces, esa clave conceptual me permitió organizar este mapa de clasificaciones en 15 notas que estaban distribuidas a lo largo de estos 6 capítulos. Pero ese es secreto, no se lo vayan a decir a nadie. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero felicitar, ha sido un diálogo entre una conductora y luego una autora que ha sido muy interesante escuchar. Muchas gracias y felicidades por eso. Yo tengo 2 dudas que ojalá se puedan contestar. Una que me fue surgiendo en esta primera pregunta y que tú contestas con tu nombre, ¿no? Que inicialmente creo que tus padres se habían puesto de acuerdo y deciden llamarte Azul y de último momento utilizan el nombre de Ave. No sé, yo lo acabo de comprar, no conocía la obra y no sé si vaya a haber alguna respuesta ante esta inquietud. Esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué decides la imagen de tu libro? Siempre hay algo, una clave en la portada. ¿Hay algún comentario? Me encantaría conocer cómo la obra se traduce en esta imagen. Perdón, es que la primera pregunta no entendí cuál era el Es que empiezas diciendo cómo me ha marcado, azul? Sí, de pasar a Azul, que parece ser que ha tenido una influencia muy importante, a llamarte Eva. ¿Ha habido este trabajo, perdón, Ave, ha habido algún proceso? ¿Ha sido significativo? Me gustaría conocerlo. Ay, gracias, ya entiendo. Creo que en el texto de la novela, como la narradora es la narradora, se dice que le cambian el nombre, pero no dice nada, no dice Ave. Eso está en la portada. Queda como cifrado, ¿no? Queda como entredicho. Pero el nombre que al final me pusieron, yo creo que es muy, muy significativo para mí. Para empezar, me gusta mucho, desde chiquita me gusta mucho y me hace sentir especial porque pues, hay pocas o casi nadie se llama Ave, y es un nombre cortitito, todo el mundo se acuerda de él, es fácil de memorizar y me vino a ayudar bastante con mi nombre de autor, ¿no? Que hay autores que tienen que elaborar su seudónimo como autor y a mí y a mi papá me vino a beneficiar, me vino a ahorrar el trabajo porque es un nombre muy bonito, me gusta y también muy literario. Pero además, el nombre de Ave Barrera, ya que me puse a analizarlo de grande, me di cuenta de que es un oxímoron. El oxímoron es una figura retórica que contrapone el sentido de 2 palabras. Por ejemplo, un calor muy frío, o un hielo muy cálido, o una fragancia muy apestosa, ¿no? Ave Barrera conota la libertad que connotan las aves y la limitación de las barreras. Pero además el sentido de este oxímoron pues ha atravesado toda mi vida, ha atravesado el conflicto primero de salir de casa y seguir reflexionando y seguir estando en casa por medio de mi búsqueda personal, buscar esta libertad, pero ser una clasificadora nata que le gustan los cuadritos y le gusta, o ser autora y buscar esta libertad creativa, pero ser editora y buscar la normativa y lo que sí, lo que no, la corrección ortotipográfica, estos caminos como más estructurados, ¿no? Entonces ha sido sumamente significativo el oxímoron de mi nombre a lo largo de la historia. Y ya me emocioné con la primera, ya se me olvidó la segunda pregunta, perdona. La portada. Lo único que yo le pedí a la editora cuando estaban trabajando la portada, le dije, mira, lo único que les pido es que por favor no vaya a ser una de estas portadas donde sale la colita de una ballena.
Porque las ballenas son muy bonitas, ¿no? Son muy bonitas las ballenas, a mí me gustan mucho. Tengo un montón de regalitos que me han hecho las lectoras de ballenitas, que sí de crochet, que sí de adorno, que de cristal, un montón de ballenas me fascinan, pero yo no quería que fuera tan obvia, que fuera la imagen obvia de una ballena. Y la primera propuesta de portada fue una ballena, con su colita de ballena. Y le dije, no, a ver, pensemos un poco más en el conflicto, en lo que la novela representa y tratar de darle otro significado. Y la diseñadora, Nuria creo se llama, por aquí está el nombre en la solapa, siempre lo olvido, perdón, ya no veo nada. Ay, Nuria Meléndez, sí. Ya no veo nada con los lentes. Pero Nuria hizo una interpretación muy mágica y muy hermosa de la novela, porque sí está la ballenita y me encanta que esté presente la ballenita de manera muy sutil, pero sobre todo hay un montón de elementos simbólicos que ella no tenía por qué saber y que están ahí. Por ejemplo, bueno, está la dualidad de las dos mujeres, ¿no? Está el personaje de la escultura y está esta otra mujer que además está como en un entorno de oscuridad, que es una especie de oscuridad que sale de, eso me gusta mucho. Y está muy bien puesto y es muy sutil. Pero esta escultura, este perfil de esta mujer, lo que no sabe esta ilustradora, bueno, esta diseñadora, es que es el tipo de esculturas que mi papá trabajaba, ¿no? Estas esculturas barrocas, estos perfiles de mujeres como entre el romanticismo y del barroco, estos perfiles de mujeres eran pues, con los que yo crecí, ¿no? Es el modelo de mujer en el que se identificaba mucho mi madre, ¿no? Porque por algo se habrá enamorado mi papá de ella. Y luego está otro elemento todavía más mágico que ahora estoy escribiendo como el lado B de esta novela, la novela de la que se habla al final, que ya la leerás, ¿no? Una novela que es un viaje por el mar de California, donde hay ballenas, donde hay... y en esa novela las algas son muy importantes. Yo no sé cómo le hizo para averiguarlo, pero está ahí como algo que florece, como algo que nace, como lo verde, lo bonito, y que es la contraparte de esta novela. Eso la diseñadora no lo sabía, pero está puesto en la imagen de manera casual, incidental y muy mágica. Hola, perdón, soy un poco tímida, pero primero gracias por la presentación, Denise, estuvo fantástica. Y gracias por compartirnos pues datos tan íntimos al momento de escribir, ¿no? Creo que no es fácil y más frente a tanta gente. Uno de mis sueños, creo que el más grande y que me llena de temor es publicar un libro. Tengo, así como dices, muchas notas de varios talleres y de vómitos emocionales que quisiera compartir también, pero ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo rompes cómo callas esa voz que te dice que no? Uy, esa última pregunta sí dio en donde duele. ¿Cómo le haces para callar esa voz que te dice que no? Solo la cansas. Es lo único que puedes hacer. No se va a ir nunca, nunca va a dejar de darte miedo. El miedo siempre va a estar ahí, nada más hay que cansarlo. Es lo único que puedes hacer. O sea, de tanta necedad, de tanto insistir, de tanto estar, acaba por cansarse. Pero ahí está todo el tiempo, ahí está presente y, o sea, el miedo a las consecuencias tiene muchas caras y luego cobra otros autoengaños y cobra otras formas y se transmuta y de repente está aquí y aparece acá, ¿no? Y lo único que puedes hacer es cansarlo, confrontarlo, sentarte con él, hacer las paces, porque no se va. Y es bien mañoso. Pero otra de las cosas que se puede hacer para cansarlo y para entretenerlo es no afrontarlo sola y no ir de sopetón, ¿no? Por todas las canicas, ir de muy poco a poquito. Veíamos ahora en el taller, los que participaron en el taller hace un ratito, que no es necesario tirarle a publicar ya en Random House desde el primer momento, que puedes crear un grupo de lectura y con
con tu propio grupo, con tu comunidad, compartir lo que escribes y tener esa correspondencia, ya es un muy buen punto de partida para empezar a vencer el miedo, ¿no? Con esa primera correspondencia, con un núcleo más acotado. Quizá compartes con un grupo de Facebook, con un grupo de lectoras de 5 o 6 personas que se leen entre ellas, y eso es súper, súper bonito y generoso, porque te van a leer con mucho cariño y no te van a juzgar feo, no te van a juzgar mal. Entonces vas a sentir como una capacidad de apertura hacia esas personas y puedes encontrar en la escritura un lugar seguro, ¿no? Entonces te puedes sentir con la confianza de compartir. Después quizá vas un poquito más allá y lo llevas a un taller. Y ya, bueno, ahí sí van a ser un poco más, van a quizá leer tu texto con ojo crítico, pero que sea una crítica constructiva, ¿no? Que te ayuden a que tu texto esté más bonito, más de acuerdo con ciertos cánones estéticos, que se lea mejor. Y una vez que pasas por ese otro nivel, a lo mejor puedes mandar tu texto a un concurso, a una revista, o sea, ir poco a poquito, ¿no? Ir por escalones chiquitos, ir saliendo, y así se empieza a cansar el miedo. Dices, mira, dame chance, nada más voy aquí a la esquina. O dame chance, voy nada más 2 cuadras. Dame chance, voy aquí a 3 kilómetros. Y ya después te le desapareces. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Aquí el señor, por favor, aquí enfrente. Buenas tardes, qué gusto estar aquí, conocerte. Me recuerdas a una amiga que quiero mucho y te veo y parece que la estoy viendo otra vez. Es un privilegio compartir aquí con mi hermana esto, porque finalmente ella es la que me trajo de las greñas y me dijo, quiero que estés aquí participando con nosotros, porque sabe que soy lector y para bien o para mal he influido en ella para que lea. Te quiero hacer una pregunta un poquito sutil en cuanto a tus influencias. A partir de los 90 hice una sistematización de mis lecturas y me di cuenta que había leído principalmente hombres. Entonces empecé a decir, bueno, voy a leer 3 hombres y una mujer. Y empecé a juntar más lecturas de mujeres. Pero después me di cuenta que las mujeres principalmente hablaban de algo más íntimo, más profundo, más sutil, subjetivo, que los hombres desde nuestra actitud prepotente, arrogante, de poder, no habíamos desdeñado. Yo te quisiera preguntar si tus influencias han sido principalmente de mujeres o únicamente de mujeres, porque después me doy cuenta, por ejemplo, cuando ya empiezo a discernir un poco, que hay escritores como Flaubert, como Khaled Hosseini, que le dan una voz a la mujer maravillosa, que yo no había, bueno, este personaje que todos seguramente has leído en Mil espléndidos soles o Madame Bovary, híjole, la descripción que hace del dolor, sentimiento, tristeza, miedo que tienen las mujeres, no se lo he visto a ninguna otra mujer que la describa. ¿Qué opinas de esta, no sé si es una falsa dicotomía hombre-mujer a la hora de escribir? Hay una parte de esa dicotomía que me parece que es un poco falsa, pero hay otra gran parte cultural de esa dicotomía que sí es muy visible, ¿no? Creo que en mi formación como lectora, escritora, que pasé por la Facultad de Letras, y cuando pasé por la Facultad de Letras me olvidé de la escritura porque me abrumó demasiado, me cayó así como un maremoto. Durante toda esa etapa de mi vida inicial me la pasé leyendo señores. Y leía a todos los señores que hubo que leer. Leí a Flaubert y a Víctor Hugo, y leí también a todo el medio siglo mexicano. Y por supuesto que quería escribir como los señores, por supuesto que quería ser escritor. Y el modelo de escritor era ese, y era a lo que yo aspiraba hasta que me vi al espejo, como dice Cristina Rivera Garza, ¿no? Dice, pero soy mujer, pero soy escritor, pero yo soy otra cosa, ¿en qué me voy a convertir, no? Y después me di cuenta de que a las mujeres nos tocaba crear otra imagen de escritura y hacer otro ejercicio y crear otros modelos. Y en ese proceso
Ese fue como un segundo aprendizaje de la literatura. En ese proceso me encontré con las escritoras, ¿no? Primero con las amigas, que en mi caso primero fue encontrarme con las escritoras amigas, ¿no? con las otras mujeres que estaban escribiendo y con sus recomendaciones, y después fue encontrarme con esta investigación hermosa que fue trabajar en el proyecto Vindictas, donde me tuve que chutar y buscar en los archivos qué era lo que estaban escribiendo las mujeres como parte de un proyecto editorial, ¿no? Haber formado parte de este proyecto editorial me motivó a continuar con esa inquietud que había surgido de dónde están nuestros modelos femeninos, ¿no? ¿Dónde están esas escritoras a la que yo me quiero parecer? Yo no me quiero parecer ya a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes ya no me dice nada. Aprendí mucho con Carlos Fuentes, aprendí mucha técnica y creo que leía hasta Vargas Llosa. con decirles que leía hasta Vargas Llosa. Y aprendí de Vargas Llosa, está bien, sí, pero ya no me identifico con esos escritores, no es el tipo de literatura que yo quiero escribir. Entonces, ¿dónde están mis referentes? Y al irme a buscar esos referentes, pues me empecé a encontrar primero con Luisa Josefina Hernández, ¿no? Y en el ensayito que escribí en el prólogo de El lugar donde crece la hierba, escribo cómo fue se abre el panorama, ¿no? Se abrió el panorama a estas otras voces de escritoras, esta otra mirada, esta otra manera de entender el mundo. Y lo mejor de todo es que lo pude hacer no sola como un proceso personal, sino como parte de un proyecto editorial más amplio con Socorro Venegas, con la UNAM, en donde entre un grupo de editoras, un grupo de amigas, nos dimos a la tarea de hacer este rescate de escritoras. Y de ahí ya me seguí leyendo, que decían, bueno, Amparo Dávila ya la había leído, a Guadalupe Dueñas formó parte de mis lecturas iniciales, Inés Arredondo, pero de ahí me seguí a buscar a estas otras escritoras, ¿no? Que si Yolanda Oreamuno, y tantísimas más. Muchas de ellas quedaron en la colección Vindictas. Les recomiendo mucho que busquen esta colección Vindictas. Es de verdad que nos muestra un panorama completamente distinto de la literatura, y lo más hermoso es que ninguna de esas autoras se parecen entre sí. Tita Valencia, que escribe un poema novela, no se parece nada a lo que escribe la China Mendoza, que es completamente barroco y alocado y una cosa delirante, que tampoco se parecen. María Luisa Bermúdez, nuestra Agatha Christie mexicana, la primera mujer en escribir novela negra, que no se parece nada a María Luisa Puga, ¿no? Que escribe Diario del Dolor y que tiene unas novelas extraordinarias. La escritura de las mujeres es muy disímil y en cada voz tenemos una propuesta literaria distinta, arriesgada, y es muy, muy impresionante este mapa de diversidad que se ha abierto. Entonces, aprovéchenlo y disfrútenlo, por favor. Pues, ya saben. Agradecemos la colaboración de DAC City Banamex por hacer posible este seminario. Agradecemos al staff de la biblioteca y también, para finalizar, tenemos un regalito especial para nuestra autora, que es un placer tenerla el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias a todo el público. Disculpen que tengamos que ser breves, pero se nos ha terminado el tiempo y hay otro evento programado en el teatro. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Ave, queremos, además de entregarte nuestro corazón, pues estamos muy felices de que estés aquí, un reconocimiento de parte de la Biblioteca Pública y de todos estos lectores de San Miguel de Allende por tu trayectoria tan importante, por tu legado y por todo este cariño que nos dejas y tus grandes letras. Muchísimas gracias. Por favor. Y un pequeño recuerdo que es nuestro ya tradicional pequeño y gran lector. Y el lindo Cacomixtle, que es nuestra mascota ya del seminario, para que lo lleves contigo también y sea parte de tu familia, como tú ya eres parte de nuestra familia.